Ahí se está viendo la pantalla. Sí, se está viendo, doctor. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, enfermedad de Parkinson. Ok. Muy buenos días con todo este grupo 6 y bienvenidos a Recursos de Neurología. Bueno, hoy día vamos a ver una de la segunda causa de enfermedad desmielinizante degenerativa, que es la enfermedad de Parkinson. La primera es la de Alzheimer, ¿no? Y esta es la segunda. Un momentito, por favor, un momentito. María, dime, María. Sí, sí, sí. Pero tú tienes ahí la relación de códigos. Ya. ¿Qué hacemos? Ya. Claro, pero tú tienes los códigos ahí en ese pantallazo que te di. No, no son los mismos códigos. Yo te mandaba un pantallazo ¿cómo se llama? A tu WhatsApp, con los códigos. A ver, un momentito, un momentito, a ver, un ratito. 723, qué raro. A ver, ahí 2723 es medicina física y rehabilitación. Ya. Y el otro, ¿ya qué número de código he puesto? Ya, y díctame lo de medicina interna, ¿lo tiene los códigos ahí? A ver, dime, código por código. 2727, ya, está bien, correcto. El otro, ya, ok. 2723. Ah, sí, sí, pues. Qué raro. A ver, dile a Fabiola, sí tiene razón, ¿no? Acá lo tengo, pues. 2723. Y llámala a Fabiola, a ver, o sea, que esos son los códigos. ¿Y cuál es el primero que yo mandé a rehabilitación? Ya, que siga él con su 2723 y el otro, hay que, ¿cómo se llama? 2729, que es de medicina interna. Entonces que le ponga ese 2729. ¿Ya? Sí, que le cambie la hojita, sí. O si no, no sé si podrá corregir ahí, no sé, bueno. Pero dile que lo cambie la hojita, pues. 2729 que ponga. Porque ese 2729 no lo tiene nadie, ¿no?
interna. Ya, ese dale ese código. ¿Ya? Sí, sí. Sí, yo creo que sí, ya. Dale ese código. Ya, gracias, gracias, gracias. Sí, sí, dime. Pero tienes que mandarme el cuadrito tú para yo saber, para descartar, pues. Ya, el cuadrito, ya listo. Ahí te llamo de un ratito, ¿ya? Estoy en clase ahorita, ¿ya? Ya listo. Ya, disculpen, ¿eh? Bien, le decía que era la segunda causa de enfermedad degenerativa desmilinizante. La primera es la enfermedad de Alzheimer. Bien, esta es la agenda que vamos a tratar, ¿no? Vamos a tratar del síndrome parkinsoniano, o también llamado parkinsonismo, que es muy diferente a la enfermedad de Parkinson, ¿ya? En el sentido de que un parkinsonismo puede ser debido a otras patologías, dentro de ellas el Parkinson, por supuesto. Entonces tenemos temblor en reposo, rigidez, hipoquinesia, hipodice disminución, kinesia movimientos y pérdida de reflejos posturales. Ok. Entonces tenemos que hacer una remembranza de dónde están los neurotransmisores. El principal neurotransmisor está en la sustancia negra. Entonces, ahí está la dopamina. Entonces, cuando se pierde la sustancia negra, el neurotransmisor, entonces comienza a tener estas fallas motoras y el síndrome de Parkinson. Entonces, de ahí activa la sustancia negra, activa el mesencéfalo, dentro de ellos los núcleos caudales, los núcleos caudados, el putamen, todo lo que es el estriado, por lo que le llaman, todo eso le llaman en núcleos basales, y de ahí va el cerebro. Causas del parkinsonismo. Estoy hablando del parkinsonismo, ¿eh? Dentro del parkinsonismo tenemos la enfermedad de Parkinson, como ven ustedes en el centro, ¿no? Dice que ocupa mayor porcentaje de esa torta, ¿no? De ese círculo. Después tenemos el Parkinson secundario, ¿no? Y con un 10%, y el Parkinson Plus, o llamado también Parkinson atípico, ahora se le llama Parkinson atípico, el 15%. El Parkinson secundario es debido a, por ejemplo, que medicamentos, ¿no? Como la flunaricina, medicamentos psiquiátricos, producen parkinsonismo. ¿Ya? Algunos aerosoles también que se usan para el asma, usan temblor y rigidez también. Y el Parkinson Plus, que es otra entidad en la cual hay parkinsonismo agregado a otras a otros síndromes, como síndrome cerebeloso, síndrome de pares craneales, etc. Es otra entidad diferente. Bien, hablemos de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Este es el ensayo que James Parkinson presentó, ¿no? En Londres, a la Royal College of Surgeons, ¿no? O sea, el Colegio de Cirujanos el Real Colegio de Cirujanos de Londres. Un ensayo de la parálisis agitante. Este es un paciente parkinsoniano. Miren ustedes las características, ¿no? Que su cuerpo inclinado hacia adelante, la cara totalmente inexpresiva, ¿no? La facies, perdón, inexpresiva, ¿no? Ustedes no saben si está contento, si está deprimido, etcétera, etcétera, ¿no? Y las manos en una posición distónica, ¿ok? Casi no parpadean, ¿no? Tienen la mirada fija y parpadea poco. Esta es la pintura que Paul Richard pintó a su abuela, ¿no? En la cual se le ve la mano izquierda de ustedes, ¿no? Se ve una paciente con Parkinson, en la cual ustedes ven la cara, ¿no? Inexpresiva,
el cuerpo inclinado hacia adelante, las manos como en posición de cuentamonedas. Y la de la derecha es una etapa mucho más tardía que ya no se ve esto, ¿no? Con el advenimiento de la levodopa ya no se ve esto. Eso se llama cantocornia, o sea que está totalmente rígida en la paciente, ¿no? No bien rígida, que es como una estatua que la paran y se queda ahí, ¿no? Cantocornia. Bien, la nueva definición de la enfermedad de Parkinson dice que es una enfermedad degenerativa de curso inexorablemente progresiva y multisistémica, con compromiso de varios sistemas monoaminérgicos, dopaminérgicos, noradrenérgicos y serotoninérgicos. Prevalencia global es 1/1000. La prevalencia de mayores de 65 años es 1/100. No hay diferencia significativa en sexo, raza y geografía. Las causas de la enfermedad de Parkinson son desconocidas, ¿no? Pero se dice que hay un compromiso genético y un compromiso ambiental. O sea, sería tendrían dos causas, ¿no? Genética y ambiental, ¿no? Dentro de la ambiental sería pues algunas toxinas, ¿no? Por ejemplo, se han encontrado bastantes pacientes de los agricultores que fumigan, los que trabajan con tóxicos de metales pesados, ¿no? También tiene que ver también los golpes en la cabeza, como el caso de Muhammad Ali, el campeón de los pesos pesados, ¿no? Campeón mundial de los pesos pesados. Y los metales pesados. Se ha encontrado en un estudio de una mina que alrededor de ese pueblito que toman agua de un pozo contaminado probablemente, ¿no? con tóxicos de los metales. Entonces, de varias familias que de ahí salían de ese pueblito, se iban a otro lado, no hacían la enfermedad. Entonces se supone que tenían el mismo gen y los que se quedaban hacían la enfermedad. Entonces ahí se demuestra, ¿no? la doble etiología, ¿no? Genética y ambiental. Entonces, y por supuesto la alimentación que tiene que ver con todas las enfermedades. Entonces, en este lado tenemos acá, ¿no? Las toxinas, todo lo ambiental, ¿no? Y por este lado, los genes, ¿no? Entonces dice que hay una interacción de genes, gen-ambiente, gen-gen, y hay unos genes de susceptibilidad también que ayudan a esto. Entonces de acá salen, ¿no? De estos genes, los primeros que se descubrieron fueron el gen de la alfa-sinucleína, gen dominante, y el gen de la parquina, ¿no? Parquina 2, que es recesivo. Entonces, el rol de los factores genéticos, esta torta ya cada vez va aumentando de la parte genética, ¿no? Entonces, hay formas esporádicas que le llaman, que no se sabe, los genes, que cada vez se van descubriendo más, y hay el autonómico dominante, recesivo y las formas familiares, ¿no? Esta torta se va abriendo más, cada vez hay más genes. Esta es una diapositiva antigua de 2006. Ahora se dice que hay 2065, 265 genes que están relacionados con el Parkinson. Bien, hablemos un poco de los genes principales, ¿no? Hablemos de la alfa-sinucleína. Es el primer nexo de la unión entre la genética y la enfermedad de Parkinson. En 1997 fue escrito, ¿no? De una investigación, una herencia autosómica dominante con un debut alrededor de los 50 años de los pacientes.
La alfa-sinucleína es el componente mayoritario de los cuerpos de Lewy, o Lewy, como quieran decirle. Y una sobreexposición de la forma normal también es tóxica. El otro gen es el gen de la parquina, que es la causa genética más común en las formas familiares de enfermedad de Parkinson. ¿Ya? En Europa, el 50% de las formas autosómicas recesivas de inicio temprano. Controversia para los portadores heterocigotos en que el inicio es más tardío. Gen difícil de estudiar porque el tamaño de los intrones, muy grandes, y la haploinsuficiencia. Los parkinsonianos derivados de este gen no tienen cuerpo de Lewy, ¿no? No tienen cuerpo de Lewy. Bien, factores de riesgo en la enfermedad. Bueno, los factores de riesgo son la edad, los antecedentes familiares, la exposición al agua del pozo, los plaguicidas, ¿no? Lesiones cefálicas, ¿no? Golpes en la cabeza, trastornos en la conducta durante el sueño REM, constipación y depresión. Estos tres últimos son síntomas, serían los síntomas iniciales de la enfermedad. Porque cuando nosotros hacemos el diagnóstico, como vamos a ver en una diapositiva más adelante, lo hacemos cuando la enfermedad ya avanzó, ya. Estamos en un 50% de la enfermedad aproximadamente. Y se ha encontrado también que los que hacen menos riesgo de contraer la enfermedad son, serían como neuroprotectores, sería la cafeína y los cigarrillos, ¿no? Los cigarrillos no causan la atención, pero hay estudios que demuestran esto, pero nosotros no le vamos a decir al paciente que fumen, pues, ¿no? Para que no hagan Parkinson. Porque no hacen Parkinson, pero pueden hacer cáncer de pulmón y otras patologías. Pero la cafeína, el café, sí, el café es neuroprotector en el caso de Parkinson, demostrado. Entonces acá tenemos, ¿no? Un resumen, ¿no? El rol de la genética, los factores de riesgo, la edad avanzada, la historia familiar positiva, gemelo monocigoto con enfermedad de Parkinson, el rol del medio ambiente que no se conoce bien, pero se sabe que lo es, exposición a toxinas, pesticidas y consumo bajo o nulo de café, ¿no? Por eso hay que tomar bastante cafecito. Bien, en este corte de cerebro, ¿no? Tenemos en el lado izquierdo de ustedes, tenemos acá, ¿no? La sustancia negra. Y este es un control sano. Miren, la sustancia negra acá es negra, como su nombre lo indica, ¿no? Y miren, el Parkinson no existe. ¿Por qué? Porque acá las células dopaminérgicas se han perdido acá, ¿no? Se han perdido, se han muerto. Entonces ya no es la sustancia negra, sino sería una sustancia gris aproximadamente, ¿no? Bien. Acá un corte de un paciente con despigmentación del locus liger, ¿no? Y acá se ve, ¿no? ¿No? Un paciente normal, la pigmentación, un paciente donde están las células dopaminérgicas, y acá se ve el paciente con Parkinson que no tiene la sustancia negra, o sea, ha perdido, ¿no? Gran parte de la sustancia negra. Estos son los famosos cuerpos de Lewy, derivados del Parkinson de la alfa-sinucleína. Dice la cascada, pues la cascada que se produce para producirse la enfermedad, ¿no? En la cual por un lado están los tóxicos ambientales, ¿no? Están los genes, ¿no? Los genes, y, y esa interacción, ¿no? Se produce una alteración un estrés oxidativo, una disfunción, una oxidación de la dopamina, una disfunción mitocondrial y una formación de los cuerpos de Lewy y se produce la muerte neuronal. Así como hay una cascada en la parte vascular, que seguramente la doctora Ecos le va a explicar, acá también hay una cascada, ¿no? En la interacción de los genes con el ambiente. Bien.
La fisiopatología, los primeros daños del sistema nervioso central serían degeneración del núcleo motor del nervio vago y del locus coeruleus. Luego sería el deterioro del tallo cerebral y luego la corteza cerebral. Es decir, el daño va de abajo para arriba. Inclusive algunos autores dicen que en etapas tempranas se han encontrado biopsias de los plexos de Haber-Vas, plexos estomacales. Se ha encontrado de deterioro de la disminución de la sustancia negra, ¿no? O sea, de dopamina. Bien, esta es lo que le digo yo, la cascada, ¿no? Hay estrés oxidativo incrementado, alteración de la función mitocondrial, excitoxicidad, dada por el aumento del glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, la citotoxicidad del calcio, que es tóxico, en este caso, el óxido nítrico, la falta de factores tróficos, la disminución potencial de membrana mitocondrial, pierde energía, ¿no? Ya no es ATP, sino ADP, apertura de los poros permeables, liberación de factores que inician la apoptosis y la muerte neuronal. Entonces, la neurodegeneración. Ok. Y acá el resumen de esto, ¿no? El estrés oxidativo, falla mitocondrial, la excitotoxicidad, agregación de proteínas, problema de transporte, interferencia en la transcripción de ADN, óxido nítrico, inflamación, apoptosis, deficiencia de trofina. Y acá esto, disculpe, le faltó un interrogante, se creía que a lo mejor el Parkinson había alguna infección de algún virus, pero eso no se ha demostrado. Bien, esta es una progresión de la enfermedad, o sea, los famosos estadios de Braak. En este primer estadio, fíjese en lo rosadito, ¿no? En lo rosadito, ¿no? Sería en la parte presintomática, ¿no? Entonces acá no hay síntomas, pero la enfermedad ya está avanzando. Acá viene ya la fase sintomática, pero en esta primera fase no hay síntomas. ¿Cuáles son? ¿Qué síntomas? No hay síntomas motores, mejor dicho. ¿Qué síntomas habrían acá? Ya se sabe. Hiposmia, por ejemplo, ¿no? O sea, disminución de la olfacción. Hay trastornos del sueño REM, hay constipación, ¿no? Hay depresión, ¿no? Entonces, esto sería la parte premotora o preclínica de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Luego viene la segunda parte, en la cual ustedes ven que ya se pasa de fase presintomática a la fase sintomática, y ya ascendido, ¿no? Estos rosaditos ya ascendido, ya está en el locus coeruleus, ya está en la sustancia negra, ya está en el núcleo dorsal del vago, ¿no? Ya hay síntomas motores acá, ¿no? Como temblorcito, rigidez, etc. Y esta es la tercera fase, en las cuales ya la fase sintomática se aumenta y se va hacia la corteza, ven esto rosadito que ven acá, de compromiso de la corteza, que estaría dado por demencia, factores demenciales, ¿no? En el Parkinson, ¿ok? Entonces el Parkinson es ascendente, ¿no? Ascendiendo. El diagnóstico es eminentemente clínico. El gol estándar del diagnóstico del Parkinson sería la biopsia, ¿no? Pero es difícil que nosotros estemos haciendo biopsia pues, a todo paciente que lo diagnostiquemos de Parkinson, ¿no? No hay examen auxiliar contributorio. O sea, digamos que haya que le saquen sangre a un paciente y que le digan, a ver, determíneme si tiene Parkinson. No, no existe eso. No existe una imagen, no, o una neuroimagen, ¿no? En la tomografía, resonancia, que diga que el paciente tiene Parkinson. Lo que nos sirven los exámenes auxiliares es para descartar otras enfermedades, cuando estamos en duda, ¿no?
Y el gol estándar o diagnóstico definitivo sería el anatomopatológico. Ok. Según el diagnóstico de la enfermedad, según el Banco de Cerebro de los United Kingdom Society, ¿no? Eso también ya ha sido un poquito, ya hay un segundo estudio también, ¿no? Para el diagnóstico de Parkinson, pero viene a ser lo mismo, ¿no? Paso 1, bradicinesia, al menos uno de los siguientes síntomas: rigidez, temblor de 4 a 6 Hz en reposo, inestabilidad postural. Ojo, que no tengan sintomatología visual, ni vestibular, ni cerebelosa, ni sensorial. Si tuvieran estos síntomas, o estos signos, o estos síndromes, no sería Parkinson. El paso 2, la exclusión, según el criterio del Banco de Cerebro del United Kingdom, ¿no? Progresión escalonada, lesiones encefálicas, encefalitis, crisis oculogiras, neurolépticos, causas estrictamente familiares, remisión, ¿no? El Parkinson nunca remite, nunca se cura, no es progresivo el Parkinson, ¿no? Que hay formas más lentas, sí, pero nunca se cura el Parkinson. Estrictamente unilateral, ¿no? El Parkinson al comienzo es unilateral y después se hace bilateral. Parálisis supranuclear de la mirada, no, eso debe excluirse. Se debe excluir pues signos cerebelosos, la atrofia multisistémica, ¿no? La demencia precoz, signos de Babinski, no debe haber esto, no debe haber compromiso de fuerza muscular, la fuerza muscular está conservada. Ni Hoffman tampoco, ¿no? No debe haber tumor, no debe haber hidrocefalia. Y una de las características que nos ayudan al diagnóstico es que respondan a la L-Dopa. Cuando no responden a la L-Dopa, quiere decir que no es Parkinson. Y también el MPTP, que es un tóxico, ¿no? Un medicamento tóxico, que cuando se toma produce pues el parkinsonismo, ¿no? Ya ha sido prescrito, pues antes se utilizaba para algunas patologías, ¿no? Cancerosas. Bien, el paso 3, refuerzan el diagnóstico. La aparición unilateral, ¿no? El Parkinson aparece unilateral. Después ya se hace bilateral. Ya es una pregunta de examen en el residentado médico y muchos se caen, ¿no? El Parkinson es comienza unilateralmente, o sea, por un lado, sea derecho, sea izquierdo. Un hemiparkinson, por decir así. El temblor en reposo, el trastorno progresivo, asimetría persistente, peor en el lado de la aparición, respuesta a la levodopa en un 70-100%, severas disinesias inducidas por levodopa, historia de más de 5 años de respuesta a la levodopa, curso de la enfermedad más o menos 10 años. Eso refuerza el diagnóstico, ¿no? El cuadro clínico, hablemos del cuadro clínico. Bueno, ¿quién de ustedes no habrá visto ya un parkinsoniano, no? Pero es el síndrome parkinsoniano dado por la rigidez, por la bradicinesia, por el temblor en reposo. Temblor en reposo, cuando las manos están en reposo, tiemblan, ¿no? Alteración de los reflejos posturales, alteraciones cognitivas, alteraciones del humor, ellos están ansiosos, depresivos, alteraciones autonómicas, ¿no? Tienen problemas a veces de urinarios, ¿no? Hay espasmos vesicales a veces, ¿no? Hay también, ustedes lo ven también, el parkinsoniano tiene la cara un poquito grasienta, ¿no? O la hemicara grasienta. Alteraciones en la marcha, es una marcha a pasos cortos, ¿no? A pasos cortos, ¿no? Arrastrando los pies. Bien, entonces acá tenemos la progresión de la enfermedad, acá tenemos la fase preclínica, acá ha habido anosmia, ha habido trastorno del sueño REM, ha habido constipación,
Y por acá hacemos el diagnóstico ya, ¿no? Cuando encontramos los signos motores. Primero son unilateral, bilateral, ya se supone que está en tratamiento, tenemos las complicaciones motoras luego, y las disquinesias, que son movimientos peores que el Parkinson, ¿no? Luego tenemos la inestabilidad, las caídas. Acuérdense que la dopamina está, cuando hay aumento de dopamina, hay psicosis. Cuando hay disminución de dopamina, hay Parkinson. Entonces, a veces con los medicamentos hay que bajarlos para que el paciente no entre en psicosis. Y por último, la demencia, ¿no? Y ese es el paso del tiempo, ¿no? El paso del tiempo. Bien. El temblor en reposo. ¿Qué características tiene el temblor o tremor, como le dicen algunos autores también? Que mide 4 a 7 Hz por segundo. Y eso es fácil. Ustedes se van al neurofisiólogo y le dicen, ¿no? ¿Cómo se llama? Dígame, este temblor, ¿qué características tiene? Entonces el neurofisiólogo después le hace la velocidad de conducción, la electromiografía, y le dice tiene 4 a 7 Hz por segundo. Entonces es Parkinson. Cuando tuvieran más de esto, ya no es Parkinson, ya no es temblor de Parkinson. Podría ser temblor esencial, ¿no? Que se parece mucho al Parkinson. Disminuye con el movimiento, o sea, es un temblor en reposo, como su nombre lo indica. Con el movimiento disminuye, aumenta con las emociones, ¿no? A veces cuando el paciente está nervioso, está tenso, comienza a temblar más. Esa es la causa a veces que lo llevan al hospital, ¿no? O a la clínica. Doctor, mi papá está peor todavía, ¿no? Está tomando los medicamentos, pero mire cómo está temblando. ¿Qué pasa, señor? ¿Tiene algún problema? Que por acá conversando con el paciente, sí, sí, doctor, que sabe qué, que nos van a sacar de la casa, ¿no? Entonces el nerviosismo hace que aumenten los temblores. Y una causa, y como todas la mayoría de las enfermedades del movimiento, desaparece durante el sueño. Durante el sueño no hay temblor. La única causa que no desaparece durante el sueño es de los movimientos involuntarios, es la epilepsia. Pues todo desaparece, siendo pobre paciente, estaría totalmente exhausto, fatigado, ¿no? Bien. La rigidez, ¿no? Es similar en músculos flexores y extensores. Entonces acá ustedes tienen que dedicarse más que a la fuerza muscular, a ver el tono muscular del paciente, ¿no? Lo que nosotros le llamamos motilidad pasiva, ¿no? Entonces le hacen mover las articulaciones, ustedes le mueven las articulaciones, ¿no? La mano, el brazo, las piernas, y para ver la rigidez, ¿no? Entonces ustedes se van a dar cuenta que ahí, cuando ustedes le mueven la muñeca, o sea, la mano, ustedes van a ver que se traba y cede, se traba y cede. Eso le llaman el signo de la rueda dentada. Y se hace más evidente si con la otra mano usted le dicen, a ver, abra puño y cierre puño. Abra puño y cierre puño. Entonces, con la otra mano, por ejemplo, la derecha, y con la izquierda le están haciendo el examen, ¿no? Y después viceversa, ¿no? Entonces, para darse cuenta en cuál de ellos tiene más rigidez el paciente. Otro signo también es el signo de la navaja, que viene de la antigüedad, que antes la navaja de los barberos, ¿no? Era una navaja dura, ¿no? Que para abrirla habría que hacer un poco de fuerza. Y que si nosotros soltamos a medio abrir, se volvía a juntar, ¿no? Entonces, así, cuando ustedes le mueven el brazo, ¿no? La articulación del codo, entonces va a ver que ustedes le estiran el brazo y el paciente tiende otra vez a juntarle el brazo hacia el pecho, ¿no? Siendo la rueda dentada. No son parte de la rigidez. Bien, entonces, también hay bradicinesia, o sea, movimientos lentos, ¿no? Dice, vaya hasta la puerta del consultorio y regrese. Entonces van a ver que el paciente no moviliza los brazos. Normalmente nosotros movilizamos los brazos para caminar, ¿no?
es normal eso. Los pacientes parkinsonianos no tienen las manos, los brazos rígidos contra el cuerpo. Entonces caminan con los brazos rígidos, no hacen el movimiento, el balanceo de los brazos, que es una caminada normal. Entonces en la caminada nomás ustedes ya se van a dar cuenta, ¿no? Pasos lentos, ¿no? Arrastra un poco los brazos, los pies. La musculatura de la expresión de la cara es totalmente inexpresiva. Por eso que le dicen que la facies en máscara, ¿no? Entonces, scat face, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué es inexpresiva? Ustedes no saben si el paciente está eh, eh, deprimido, si está ansioso, ¿no? Porque no se traduce eso. Es una facies inexpresiva, rígida, ¿no? Hay problemas a veces con la masticación, con el habla, porque las cuerdas vocales, acuérdense que son músculos también, entonces el habla comienzan a tener otro tipo de voz, una voz hipofónica, ¿no? Entonces, doctor, no sé por qué, no habla bien mi paciente, ¿qué tiene que ver eso con el Parkinson? No, sí tiene que ver, ¿no? Es parte de la enfermedad. Después hacen problemas de la deglución también, ¿no? A deglutir los alimentos en fases más tardías. Hay dificultad para inicio de movimiento y alternantes, ¿no? Por ejemplo, dicen, vaya hasta la esquina y regrese, ¿no? Se va hasta la esquina y luego se frisan, ¿no? Se paralizan y tienen dificultad para voltear y regresar, ¿no? Entonces, pero también cuando caminan apurados, agarran viada, no se pueden controlar, porque hay un problema, ¿no? En el lóbulo frontal, ¿no? Donde se proyecta el movimiento, ¿no? En el lóbulo frontal, entonces ahí se proyecta el movimiento y estos pacientes tienen una lentitud en esa codificación del movimiento en el lóbulo frontal. Bien. Entonces hay cambios posturales, la postura es encorvada hacia adelante, ¿no? La marcha arrastrante, festinante, hay disartria, hay voz hipofónica, pero la fuerza muscular es normal, se caen, ¿no? Hay caídas frecuentes, hay micrografía, entonces le dicen, escriba al parkinsoniano, su letra es chiquitita, ¿no? Chiquitita y temblorosa, ¿no? Escaso balanceo de brazos, caídas frecuentes, ¿no? Los síntomas predictivos, o sea, antes de que se desarrolle la enfermedad, ya se ha descubierto que son con estudios, que son la hiposmia, la constipación, la depresión y estudio del sueño REM. Los síntomas motores del Parkinson, ya hemos hablado, la bradiquinesia, hipoquinesia, el temblor en reposo, la rigidez, la pérdida de reflejos posturales, los bloqueos motores, el freezing, ¿no? La hiponimia, o sea, la mímica del paciente que está disminuida, ¿no? La facies inexpresiva, disfagia, la postura es en flexión, ¿no? Hacia adelante. Hay síntomas gastrointestinales, sí, hay babeo también, ¿no? Constipación. Hay bastante babeo que a veces hay que ponerles toxina botulínica en las glándulas parótidas para disminuir el babeo, ¿no? Pero es parte de la enfermedad. ¿Ya? Un momentito, por favor, un momentito. ¿Aló? Sí, dígame. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, un momentito. Dígame, buenas, el doctor Barreto.
Sí, sí, sí. Hoy día voy a atender 5:30 más o menos. Voy a necesitar verla, ¿no? Si no, ya no sería hasta el próximo martes que voy a salir de viaje. Perdón, hasta el próximo jueves sería. Me llama porque yo voy a salir del viaje de 1 a 6, del 1 al 6 de diciembre. Hay que verlo, hay que chequearlo. Primero hay que chequearla, pues ahora. Y ahí venga. ¿Sí? 5:30. Punto, sí. Punto. Una hora más. Ok, gracias. Hasta luego. Entonces, eh, hay babeo, como les decía yo, hay síntomas, hay dolores, ¿no? Eh, hay bueno, la dificultad olfatoria, ya hemos dicho que tiene hiposmia, ¿no? Eh, hay muchos dolores, ¿por qué? Por la rigidez, ¿no? A veces estos pacientes los llevan al reumatólogo y el reumatólogo pues le dan antiinflamatorios cuando en realidad el dolor que tienen los pacientes es un dolor de contractura muscular y es un dolor neuropático, ¿no? Hay síntomas neuropsiquiátricos en la enfermedad, sí los hay ansiedad, ataques de pánico, a veces hacen psicosis, ¿no? Por la levodopa, a veces por el tratamiento, por los agonistas dopaminérgicos también. Entonces acá hay que disminuir un poco cuando sucede esto, ¿no? Hay desórdenes del sueño. Esta enfermedad está ligada a otra enfermedad como que se llama el síndrome de las piernas inquietas, en el cual también hay un trastorno de la dopamina, que significa que el paciente patea, ¿no? Durante la noche, ¿no? Patea, eh, mueve las piernas. Hay síntomas autonómicos, sí lo hay, ¿no? Ya le hemos hablado, ¿no? Del estenosis urinaria, estenosis uretral, entonces, constipación, etcétera, ¿no? Entonces, eso se llama síntomas no motores, ¿no? Trastornos sensitivos, el dolor neuropático, como les digo, trastornos cognitivos, demencia, ¿no? En etapas ya tardías de la enfermedad, trastornos autonómicos, trastornos del sueño, el sueño REM sobre todo, trastornos del olfato, hiposmia, trastornos neuropsiquiátricos, depresión, ataques de pánico, psicosis, se llaman síntomas no motoras. Bien, acá les voy a poner acá las características clínicas más importantes, ¿no? Los tips del diagnóstico, ¿no? Inicio insidioso. Poco a poco va comenzando la enfermedad. Curso progresivo. Compromiso inicial unilateral. Luego ya se hace bilateral. Es asimétrico, es más en medio lado de un cuerpo que el otro. Presencia del temblor en reposo, respuesta favorable a la levodopa, no antecedente de causas secundarias, no otros signos neurológicos. Este es el tip para hacer el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Parkinson avanzado, acá tenemos, ¿no? La cantocornia se llama, ¿no? Estos pacientitos, curiosamente, ustedes lo ponen, esto se veía antes, ¿no? Cuando no había no recibían tratamiento con levodopa. Estos pacientes eran unas estatuas, ¿no? Los bajaban de la cama y los paraban y ahí se quedaban, no podían caminar. Pero sin embargo, si ustedes le ponían una tabla o se recostaban contra una pared, sí se estiraban, ¿no? ¿Por qué? Bueno, causas del cerebro, quizás los receptores del tacto, qué sé yo, ¿no? Pero es algo que yo he visto, ¿no? Que se ve en estos casos, ¿no? Esta es otra complicación, ¿no? Miren el síndrome de Pisa o de la torre de Pisa, ¿no? La torre inclinada de Pisa, ¿no? Miren esa postura distónica del paciente. Paciente también con la torre de Pisa, miren. ¿Ya? Entonces,
En cuanto al deterioro cognitivo, en un 30% hacen demencia, ¿no? Y la característica clínica de demencia que es una disfunción ejecutiva, ¿no? Se le puede tratar con tratamientos para demencia que se usan en Alzheimer, donepezilo, ribastigmina, etcétera, ¿no? Bien, depresión, un 40% de los pacientes hacen depresión, ¿no? Sobre todo más del sexo femenino. Se le puede tratar con ansiolíticos, cuando hay bastante ansiedad y con fármacos antidepresivos, ¿no? Hay psicosis, sí, ¿no? Entonces hay que bajarla, hay que bajar eh, la dopamina o los agonistas. Hay que introducir, sobre todo la quetiapina, la que más se usa, la clozapina no, porque hay que hacer análisis de sangre, etcétera, etcétera. La quetiapina es la que más se usa. Y no usar risperidona, no usar olanzapina, no usar aripiprazol, porque esto empeora la enfermedad, ¿no? Acuérdense de la quetiapina nomás. El diagnóstico diferencial, hay varios, ¿no? Para hacer el diagnóstico diferencial, el temblor esencial, el hiperparatiroidismo, el alcoholismo crónico, el PSP o parálisis supranuclear progresiva, que es un Parkinson Plus, la esclerosis múltiple, otros Parkinson Plus, ¿no? El parkinsonismo vascular, ¿no? Que a veces hay infartitos en los ganglios basales y se comportan como si se ponen rígidos, ¿no? Como si fuera un parkinsonismo. El Parkinson tóxico medicamentoso por los medicamentos, ¿no? Existe escalas para controlar, para ver la evaluación del Parkinson, sí. Tenemos dos grandes escalas, una más antigua que es la de John Cohen-Yard, en la cual hay varios estadios, ¿no? Por ejemplo, en el estadio 1 hay síntomas y síntomas unilaterales, síntomas leves, síntomas molestos que no incapacitan. Generalmente se presentan con temblor en una extremidad. Los amigos han notado cambios en la postura, locomoción y expresión facial. Ese es el primer estadio. En el estadio 2 ya hay síntomas bilaterales. Hay mínima incapacidad, la postura y la marcha están afectadas. En el estadio 3 hay significativo enlentecimiento de los movimientos corporales, hay dificultad precoz para mantener el equilibrio al marchar o pararse, hay una disfunción generalizada, moderada, severa. En el estadio 4 los síntomas son más severos, todavía puede caminar a una distancia limitada, hay gran rigidez, gran bradicinesia, necesita ayuda, ¿no? Y el temblor puede que disminuya un poquito que estadios anteriores. El estadio 5, en la cual hay una invalidez completa, ¿no? No puede mantenerse en pie y necesita cuidado de enfermería. Y por último, la escala, hablando de las escalas, de la escala unificada para la enfermedad de Parkinson, la UPDRS, ¿no? Es una enfermedad, es una escala más completa para ver sobre todo la evolución, ¿no? del Parkinson. A la anterior es para ver más los estadios, para ver la evolución. Entonces, nosotros ahí en el Hospital Loaiza, los residentes, cuando viene un paciente que lo citamos cada 3 meses o cada 2 meses y le tomamos la escala, ¿no? Le hacen escala para ver si ha avanzado o no ha avanzado la enfermedad, ¿no? Ahí hay una serie de ¿cómo se llama?, de puntajes, de score, postura, marcha, estabilidad postural, bradicinesia, ¿no? Etcétera, etcétera. Por último, vamos al tratamiento, ¿no? El tratamiento puede ser preventivo, con neuroprotección o neurorestauración, o puede ser sintomático. De los sintomáticos puede ser no farmacológico, farmacológico y neuroquirúrgico, que está bastante en boga actualmente. Entonces, para comprender el tratamiento, hay que comprender esto, ¿no? Bueno, que nosotros acá, la barrera hematoencefálica, la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Entonces, al darle la levodopa
pasa a la neurona presináptica, la pasa a la barrera hematocefálica y la dopamina, y luego pasa a la barrera, pasa a la neurona postsináptica. Y acá lo jalan los receptores dopaminérgicos, ¿no? Acá están los receptores dopaminérgicos que jalan la levodopa, ¿no? Pero la levodopa también se va para, en fases avanzadas, ya para no aumentar más levodopa, no, entonces nosotros bloqueamos porque ustedes al darle levodopa se va para el riñón, se va para el hígado, se va para el estómago, se va para el pulmón, etc. Y por último acá están la glía, ¿no? Lo que le sirve de alimentación acá en esta parte, en esta parte es donde usamos la parte neuroprotectora, ¿no? La seligilina, la rasagilina. Bien, esto es lo mismo que el tratamiento está dado en estos tres elementos, ¿no? Presináptica, postsináptica y la glía, ¿no? ¿Ok? Entonces, el tratamiento sintomático, bueno, acá están todos los tratamientos, ¿no? Los agonistas dopaminérgicos, anticolinérgicos, algunos que se usan, ¿no? Para complicaciones, la levodopa y los inhibidores CON y los neuroprotectores. La levodopa es la reina hasta ahora no le quitan la corona, es la reina del tratamiento. Ya tiene muchos años, más de 70 años, ¿no? Es la droga más potente, vida media, 90 minutos, precursor metabólico del neurotransmisor dopamina. Acá yo quisiera decirles que cuando ustedes tengan un paciente nuevo, hay que darle poquito a poquito, lo que se llama titular. Hay que darle un cuartito de levodopa y según va avanzando la enfermedad va subiendo a 2 cuartitos, 3 cuartitos, media, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la fase inicial te dura hasta cada 24 horas, ¿no? Ahí después cada 12 horas, cada 6 a 8 horas y fase avanzada cada 2 a 4 horas. Tras el uso de 5 años de uso levodopa, el 50% de pacientes desarrollan fluctuaciones motoras, como vamos a ver más adelante, ¿no? Este es un paciente parkinsoniana, ven la cara totalmente inexpresiva, pero cuando le dan la levodopa, miren, cambia la expresión, ¿no? Ya se le ve más contenta, ya puede moverse más, puede bailar, puede caminar mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, la levodopa ha mejorado la esperanza de vida de los parkinsonianos, dice que viven con mejor calidad de vida, mayor tiempo de uso de la levodopa, hay más complicaciones, el problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay una luna de miel, ¿no? Una honeymoon del Parkinson, ¿no? Entonces, hasta los 5, unos dicen hasta los 7 años, con levodopa los pacientes responden en forma sostenida y consistente al tratamiento. Pero luego, ya pasado el tiempo, el 50% de los pacientes experimentan variaciones. Dentro de esas variaciones tenemos las fluctuaciones, que son unos movimientos peor que el temblor, ¿no? Son unos movimientos disquinéticos, ¿no? Que agotan más al paciente. Entonces acá hay que ser alquimista, hay que bajar la levodopa y dar más agonistas dopaminérgicos. Digamos. Bien, acá respuesta estable, ¿no? O sea, la luna en miel con la levodopa. Periodo off, periodo on. ¿No? Periodo off, pues cuando el paciente no puede caminar, le dan la levodopa y camina muy bien. Y a veces le dura 24 horas, ¿no? Ese es ¿cómo se llama? La luna de miel. Hay que iniciar razones para demorar o titular la levodopa, evitar las fluctuaciones motoras y las disquinesis, ¿no?
a medida que la enfermedad avanza, el beneficio de la medicación se va cortando. Entonces, algunas definiciones, periodo ON es el periodo de conexión con la levodopa. O sea, que le da la levodopa, inmediatamente, ¿no? El motor del cuerpo se encendió y comienzan a caminar mejor, ¿no? Menos rígido, menos temblor, etc. El periodo OFF es el periodo de desconexión con la levodopa, periodo de mala movilidad en la cual solo se puede mover lentamente o no se puede mover del todo. Entonces, ¿qué sucede cuando se pierde la luna de miel? ¿No? Pasados los 5 años, hay fluctuaciones motoras, que es la variación de la respuesta clínica a cada dosis de la levodopa, y hay disquinesias, movimientos involuntarios generados por levodopa. A los 5 años, ¿no? Más o menos la proporción es casi igual, ¿no? Las fluctuaciones y las disquinesias, ¿no? Entonces, tenemos fluctuaciones, aquinesia matinal, aquinesia de fin de dosis, cuando termina la dosis, la respuesta diferida, aquinesia refractaria, periodos on y off frecuentes, disquinesias de inicio y fin de dosis, pico de dosis, distonía off. Y este es el famoso wearing off, ¿no? De las fluctuaciones motoras, en las cuales antes le damos acá la levodopa del periodo off, entrada en periodo on, y esto nos duraba 24 horas. Pero conforme va avanzando la enfermedad, más de 5 años de enfermedad, ya no dura 24 horas, sino que hay una caída. Hay una caída y entra en periodo off, ¿no? Y hay que darle la pastilla, le damos la pastilla y como demora en 1 hora más o menos, ¿no? De nuevo entra en periodo on. Entonces existen esas variaciones, ¿no? 30-80% de parkinsonianos con levodopa hacen disquinesias, ¿no? O discinesias, que varían de espectro, tomografía, intensidad. ¿Cuáles son esas disquinesias? Son movimientos coreicos, palismos, distónicos, tics, mano, pie y cara, problema estético incapacitante. ¿Qué cosas son disquinesias o discinesias? Son movimientos anormales, involuntarios, no parkinsonianos, que luego los primeros años de tratamiento en pacientes tratados con levodopa lo presentan, ¿no? De 5 años. Estas disquinesias pueden presentarse en los momentos de mayor efecto de medicación. Disquinesia de pico de dosis, esta es la más frecuente, o puede ocurrir cuando los niveles de medicación están subiendo o bajando. Disquinesia bifásica. Hay diferentes tipos de disquinesia. Bueno, antes encuentro la levodopa, pero acordemos que la levodopa es jalado por los receptores dopaminérgicos que están en la neurona postsináptica. Entonces, acá tenemos un tratamiento a la dopamina y acá tenemos un segundo tratamiento. Acá están los agonistas, acá le damos los medicamentos que son los agonistas dopaminérgicos. ¿Qué hacen los agonistas dopaminérgicos? Jalan la levodopa, ¿no? Son jaladores, ¿no? Levodopa, para que entre en la célula. Entonces, los agonistas dopaminérgicos estimulan los receptores postsinápticos de dopamina, como hemos visto, y a diferencia de la levodopa no requieren conversión metabólica, no requieren enzimas, no requieren la acción de neuronas, se usan como monoterapia o terapia adjunta. Potencia menor a la levodopa. Hay que titularlo progresivamente, igual que la levodopa, o sea que darle poquito a poquito. Dentro de ellos, el único que tenemos acá en el Perú es el pramipexol, ¿no? Tiene afinidad por los receptores D2, D3 y D4, receptores adrenérgicos alfa y beta receptores de acetilcolina y serotonina. La vida media es de 12 horas y se puede usar hasta 4.5 miligramos al día. Se usa como monoterapia o terapia adjunta. Generalmente en los Parkinson novo pueden ustedes comenzar el tratamiento con agonistas dopaminérgicos, ¿no? Pero por un cierto tiempo y después ya hay que ponerle ya la levodopa. Y se puede usar los dos a la vez, no hay ningún problema. Este es otro ropirinol que todavía no llega al Perú, dice que antes de la pandemia dijo que ya llegaba, pero hasta ahora no llega.
¿no? Agonista de la dopamina, afinidad por los receptores de 2 y sin efectos sobre los receptores de 1 y de 5. Tu vida media es de 6 horas. Dosis de inicio 0,25 miligramos 3 veces al día, hasta una dosis máxima de 8. La apomorfina, que es también un agonista dopaminérgico de acción rápida, pero que se usa para las complicaciones motoras, ¿no? No se usa para... Los inhibidores CON mejoran y aumentan la vida media de la levodopa al reducir el metabolismo del medicamento en el plasma. Siempre se usa asociado al levodopa, ¿no? Prolongando y potenciando su acción. La levodopa es metabolizada por las enzimas ADC y enzimas CON, ¿no? Al inhibir la enzima descarboxilasa con el uso de la carbidopa, inhibirle la CON, da como resultado una vida más larga de la levodopa. Dentro de ellos tenemos la entacapona, reduce el metabolismo periférico de la levodopa, prolongando la vida de esta. Reduce el tiempo off de levodopa en pacientes con enfermedad de Parkinson con fluctuaciones. Entonces, esto es, ¿no? ¿Qué hacen los inhibidores CON? Como el TASMAR, esto, ¿no? Bloquean acá y hacen que la levodopa no se vaya al pulmón, no se vaya al intestino, sino que entre de frente a la levodopa, ¿no? Entre de frente al cerebro, pasando por la barrera hematoencefálica, ¿no? Entre de frente al cerebro, entre más pura el cerebro. ¿Ya? Complicaciones evolutivas. La enfermedad de Parkinson, cuando va comenzando, ¿no? Entre su luna y miel, y cuando va aumentando ya se va poniendo, ya puede haber trastornos, se pierde la eficacia de la levodopa, hay fluctuaciones, hay disquinesias, ¿no? Entonces, conforme van los años, se van aumentando los trastornos neuropsiquiátricos, autonómicos y sensitivos. Entonces el paciente se va complicando, ¿no? En cuanto a la neuroprotección, se ha demostrado que hay que disminuir la muerte neuronal aplicando escalas de, bueno, las escalas siempre se utilizan, ¿no? Y mediante el PEC y SPEC se ha demostrado que la rasagilina y la seligilina, ¿no? Disminuye la producción de peróxido de hidrógeno, protegiendo las neuronas dopaminérgicas y las hacen durar un poquito más. Esto hay en el mercado, rasagilina y seligilina también, ¿no? Que aumenta el estadio ON, disminuyendo la degeneración neuronal. 5 miligramos 2 veces al día. Y la rasagilina, 1 miligramo una vez al día. Hay otros tratamientos, sí, tenemos la infusión de levodopa al estómago, ¿no? Entonces se pone un catéter en el estómago y acá se conecta este aparatito, acá se pone la levodopa y la levodopa le da una infusión continua para evitar el problema de los picos valles, ¿no? Pero lo malo que ese tratamiento, pues, cuesta $1,000 mensuales, ¿no? Esta levodopa, un poco cara, ¿no? Acá están, ¿no? Una que le hacen una operación laparoscópica, le ponen un catéter y le ponen las bolsas de levodopa. Bueno, los síntomas de Parkinson no pueden ser controlados con medicación, con medicamentos, se experimentan fluctuaciones motoras y disquinesia aumentadas. La cirugía es lo que más se recomienda. Y tenemos cirugía con lesión, estimulación cerebral profunda. La cirugía con lesión se realiza con estereotaxia. Las lesiones se crean en el tálamo, talamatomía, el globus pálido, palidotomía o en el subtálamo, subtalamotomía. Y tenemos la estimulación cerebral profunda, que es la que más se está usando, ¿no? Se pone un chip, ¿no? Y es reversible y no destruye el cerebro. En cambio, la otra sí se quema ciertas áreas en el cerebro. La estimulación cerebral profunda o deep brain stimulation
es reajustable, involucra un implante, o sea, un chip en el cerebro, localizando la punta del electrodo en el tálamo para cuando hay mucho temblor, en el globus pálido cuando hay mucha disquinesia y en el núcleo subtalámico para la enfermedad de Parkinson, pareja en sí. ¿No? Entonces es reversible, no destruye el cerebro, es reajustable, ¿no? Se coloca y viene con un aparatito acá y nosotros los neurólogos tenemos el control remoto, por decir, ¿no? A veces esto no se ajusta bien, entonces hay que regularlo, ¿no? Regularlo, se enfoca acá el control remoto y se va regulando. Entonces ven que el paciente que va temblando bastante va disminuyendo hasta que deja de temblar, ¿no? Involucra el implante en un electrodo en el cerebro, ¿no? Localizado en la punta del electrodo en el tálamo y en el núcleo subtalámico, el globus pálidos y el núcleo subtalámico. Esta es la cirugía con lesión, la estereotaxia. Se hace cirugía con láser. Y estos son los grandes parkinsonianos, ¿no? Volver al futuro, ¿no? Charlie Murphy, creo que se llama el actor, el Papa. Y acá nos falta poner Muhammad Ali. Acá nos faltaría poner la foto de Putin. Se ha descubierto que Putin, han visto la marcha de Putin. Miren la marcha de Putin como al balancear los brazos, balancea el izquierdo y no balancea el derecho, ¿no? Y busquen en Google y ahí se ha demostrado que estando en una conferencia, está con su mano en un escritorio y está con los dedos que le tiemblan, ¿no? Y también miren la cara, ¿no? La cara inexpresiva de Putin. Entonces se especula que Putin también tiene Parkinson, ¿no? ¿No? Y sobre todo en la marcha, que es un poco rígida y no mueve la mano derecha, ¿no? No la mueve mucho. Otros dicen, no, que como él ha sido de la KGS, ¿no? Entonces ha sido un policía prácticamente, ¿no? De inteligencia. En la mano derecha usan el revólver, ¿no? Y que ya se acostumbran, ¿no? A, este, a tener la mano rígida, ¿no? Para usar el revólver, ¿no? Pero hay una especulación. Bien, no sé si quieren hacer unas preguntas, mientras voy a buscar a ver si les puedo poner algunos videos. Preguntas, por favor, con mucho gusto. Está claro. Doctor, buenos días. Doctor, buenos días, ¿me escucha? Sí, me escucho. Un minutito para ver el video. Ok. Miren el video, ¿lo están viendo? ¿Sí o no? Sí, ¿Ven doctor. el video? Sí, doctor. Sí, ¿Sí? se ve. Está en pantalla Miren la pequeña. cara, cómo pone que ese temblor. Miren la cara totalmente inexpresiva, el cuerpo hacia adelante. ¿Sí? Miren, ¿no? La marcha, ¿no? ¿No? Miren el cuerpo hacia adelante. Los brazos totalmente pegados, ¿no? Bueno, ahí no se ve bien, pero una vez se ve que las manos hay un ligero temblor en reposo. Ok. Vemos de nuevo. ¿Vieron bien? Casi ni pestañea. La posición, ¿no?
Esos son disquinesias también de la cara, ¿no? Ya es un Parkinson avanzado. Y acá... Un momentito, no se ve. Down of movement. No, no se puede abrir. Lástima. Scarcity of movement. Tremor. Rigidity. And loss of postural reflexes leading to stability problems. Miren, el paciente parkinsoniano, miren las manos. Miren las manos, temblor en reposo. Miren cómo examinan la coordinación. Para ver cuál es la parte más rígida, cómo caminan, la marcha en tandem. Ya. Los ojos, ¿no? Para ver Parkinson Plus, ¿no? Para ver si hay lo que le llaman movimientos arcádicos, ¿no? Entonces, miren la cara, ¿no? La posición. Temblor en reposo. Es de signo de la navaja, signo de la rueda dentada. Miren la marcha, la posición del cuerpo. Miren, si toman velocidad, no pueden detenerse, ¿no? Ok, preguntas, con mucho gusto. Doctor, buenos días. Buenos días. Doctor, respecto a las incinesias,
que había mencionado del lado opuesto, luego de hacer Ah, el signo de ya. la rueda. Tienes un truco que utilizamos nosotros, es que hacemos que nosotros vamos a examinar, por ejemplo, la mano derecha. Entonces nosotros agarramos el puño y movemos la mano, así como he visto que la está moviendo. Entonces le dices, ¿sabe qué, señor? Usted con la mano izquierda abra y cierre puño, ¿no? O sea, abra y cierre puño, abre y cierre puño. Entonces ese movimiento reflejo estimula en el cerebro, en los núcleos basales, y hacen que sea la más rigidez en el otro lado, haya más rigidez. Ah, al hacer un intercambio que más se concentre en los neurotransmisores para el otro lado. ¿Ya? Entonces se sale mejor el signo de la rueda dentada. A eso me refiero. Ok, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Doctor, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Una consulta. Respecto a la levodopa, o sea, me menciona que es un medicamento de primera línea, ¿no? Un medicamento de elección para el Parkinson. Pero ¿hay Sí. alguna contraindicación para algunos pacientes, tal vez? A ver, el problema es que cuando tú tienes un paciente esquizofrénico, psicótico y con Parkinson, pucha, que ahí se te complica la vida, ¿no? Porque uno te tiene que darle medicamento para el Parkinson. Y también, pero acuérdate que la dopamina al aumentar también aumenta la esquizofrenia. Entonces acá tienes que dar quetiapina a la vez y dar la levodopa, no te queda otra cosa. ¿No? Dar la levodopa y bueno, y siempre se acostumbra a dar dosis poquitas, ¿no? O sea, un cuartito, se va aumentando a 2 cuartos y así, ¿no? Eh, entonces hay que titularlo, se dice, ¿no? Hay que titular al paciente. Ahora, los agonistas dopaminérgicos también, aprovechando, ¿no? Producen algunos problemas, ¿no? Producen eh, pérdida del control de impulsos por el problema de los neurotransmisores. Entonces, ¿qué hacen? Que estos pacientes, cuando le dan mucho tranipexol, que es el agonista dopaminérgico, entonces el paciente puede tener varias formas de control de impulso. Por ejemplo, pueden ser shopping, ¿no? Que se van a cada rato a la tienda a comprar, ¿no? Esa es una de ellas. Dos, de que puede ser punding, ¿no? Que compran, hay una persona que tenía como 100 lapiceros y quería comprarse más, ¿no? Y así hay hipersexualidad también, ¿no? Hay hipersexualidad también, con la pérdida de control, con los agonistas dopaminérgicos. Entonces, hay que saber controlarlos, ¿no? Darles una dosis bien baja. No sé si está resuelta tu pregunta. Sí, sí, doctor. Gracias. Doctor, Dígame. conforme al tratamiento en fases avanzadas, bueno, usted mencionó la opción de introducción de levodopa al estómago y también hay el Sí. otro donde se introduce dopamina, infusión continua a nivel duodenal. ¿Cuál de los dos sería Es lo mismo, más, es lo mismo, es lo mismo. Es lo pero mismo, en sino diferentes más niveles, arriba en ¿verdad? el estómago y O la otra es un poquito más abajo, sí, pero es lo mismo. Lo malo es es muy la bueno porque acá evitas el efecto pico-valle, ¿no? Cuando tú das un medicamento, bueno, se va al pico, quiere decir que actúa, ¿no? Pero después de un tiempo ya baja su acción y ¡boom! Se cae, ¿no? Entonces, esos pico y valle produce pues problemas. Hasta ahora no han creado los parches, ¿no? Están en eso de crear un parche para que tengan una infusión continua. Entonces han creado este aparatito que sería un tipo de infusión continua, que es el aparatito va dosificando y le va dando conforme va bajando la dopamina en el cerebro. ¿A eso te refieres? Sí, doctor. Ya. Doctor, ¿qué tan cierto es que en caso se use la apomorfina subcutánea como fármaco de rescate en casos de bloqueo en la fase off? La apomorfina se usa más que todo, como tú dices, para complicaciones, ¿no? Para complicaciones, sobre todo diskinesias y fluctuaciones motoras.
Se usa, pues, subcutáneo, ¿no? Pero se usa como tú lo has dicho, como rescate, o sea, se usa para una vez que el paciente ya lo estabilizamos, ya le quitamos, ¿no? Porque es un poco fuerte también y produce algunos otros efectos, ¿no? No la apomorfina. Y no hay en el Perú, nosotros importamos de Estados Unidos, de Chile, de Argentina también, Argentina hay. Doctor, mencionó que causa otros efectos. ¿Cuáles son? Efectos bueno, produce pues, psicosis, ¿no? Porque es un agonista dopaminérgico y aumenta el control de impulsos también, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? En la apomorfina. Ya se usa para Gracias. Parkinson avanzados, nada más. Casos muy, muy esporádicos. Gracias, doctor. Doctor, disculpe una pregunta. Dígame. Usted mencionó el fármaco, la resagilina, como una opción de tratamiento, pero no me quedó muy claro. ¿Cómo actuaría este fármaco? La rasagilina actúa a nivel de la glía, actúa de la glía, protegiendo las células dopaminérgicas, ¿ya? Protegiendo las células dopaminérgicas, evitando que las células que estén moribundas, digamos, se mueran más rápido, ¿no? Es como haciendo la equivalencia en vasculares, actúan en la forma en el área de penumbra, ¿no? Entonces, como unas vitaminas, entre comillas, que hacen que las células no, el Parkinson no avance mucho y las células duren un poquito más. A eso me refiero. O sea, doctor, ¿esa se utilizaría al mismo tiempo que la levodopa o con los Se agonistas? puede usar al mismo tiempo, claro, sin ningún problema. Ah, ya. Ya, perfecto, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y si no hay ninguna pregunta, ahí nos quedamos, pues, ¿ya? Ya, doctor. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Buenos días. Hasta luego.